Pedro Sánchez decidió hacer de estas elecciones europeas un gran plebiscito entre él y lo que él denominaba la derecha, la extrema derecha y la ultraextrema derecha. Pues a raíz de los resultados podemos decir que lo ha perdido. El Partido Popular, el primer partido de la oposición, le ha sacado 4 puntos y 2 escaños. En este vídeo vamos a analizar las elecciones europeas, tanto en clave nacional, qué van a suponer para el resto de legislatura, y ya os adelanto, estas elecciones europeas a lo mejor acercan un poco la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Y también lo vamos a ver a nivel internacional, donde en Francia, en Bélgica y en Alemania han tenido unas repercusiones enormes con hasta cambios de gobierno. Vamos a verlo. Hola amigos, ¿qué tal? Vaya con los resultados de las elecciones europeas. Decíamos que iban a ser unas elecciones muy importantes, no solo por la importancia que a veces no se le da, que tiene a nivel europeo, legislativo, para la vida de los ciudadanos en España, es mucha, os lo aseguro, más de la que se cree, sino también importancia por las repercusiones en la política nacional que iba a haber. Como he empezado diciendo este vídeo, estas elecciones europeas tenían un olor nacional, un matiz nacional, y es que los principales partidos así lo querían y así las han planteado, empezando por el presidente, que lo presentó como un plebiscito en base a él, contra la extrema derecha, la extrema derecha y lo que haya más allá. Todo esto venía por la corrupción de su mujer, una corrupción de la que ya hemos hablado mucho. En las últimas semanas la propia justicia ha decidido imputar a Begoña Gómez por diferentes casos de corrupción relacionados pues con el máster, con tráfico de influencias, con la concesión de contratos o favorecer que se le concedan contratos a ciertos empresarios, y lo que queda por salir, su relación con ciertos empresarios como Hidalgo de Air Europa, que luego fue rescatada, etc. El propio Pedro Sánchez, de una forma no muy afortunada, decidió meter esto en campaña la última semana, de hecho, y desde entonces estas elecciones se plantearon en más clave nacional que nunca. De hecho, han sido las elecciones europeas las segundas con mayor participación, si no tenemos en cuenta aquellas que han coincidido con algunas autonómicas o municipales, como fueron las de 2019, y como fueron otras en el siglo pasado, perdonad que no me acuerdo el año, pero bueno, descartando esas dos, pues han sido las segundas que mayor participación han tenido. Y esto se debe principalmente a que las personas las tomaban en clave nacional. Vamos a ir analizando un poco los datos y viendo los resultados, pero antes, perdonadme, no me resisto a señalar algo. Vine diciendo en muchos vídeos que estas elecciones europeas iban a ser el fin de Sumar, que después de estas elecciones europeas Sumar se iba a acabar. Bueno, ni siquiera yo me hubiera atrevido a adelantarlo tanto, y es que la propia Yolanda Díaz ya ha dimitido como líder de Sumar. Sí que es verdad que hoy por hoy, cuando grabo este vídeo, y me extrañaría mucho que cambie conociéndola, sacarle el cargo de vicepresidenta, ese cargo no lo suelta, evidentemente, al menos hasta que le den otro bien asegurado no lo suelta. Y bueno, os lo adelanté, he de decir que no era algo por lo que tuviera una información privilegiada, sino que quien tuviera 2 dedos de frente ya lo sabía. Sumar nunca ha sido un partido con aspiración a gobernar, a consolidarse. Sumar era una herramienta del PSOE, Yolanda Díaz pues era una aliada más de Sánchez, para cargarse a Podemos, disolver Podemos en el PSOE y crear mientras un partido que hiciera que algunos votantes pudieran pasarse a Sumar, algo más moderado que el PSOE, que Podemos, básicamente comprando todo el argumentario del PSOE y siéndole útil. Pero bueno, haciendo una transición, esa transición ya se ha acabado y ahora mismo pues Sumar ha desaparecido y veremos qué pasa con Podemos, ¿no? Ahora lo vamos a analizar. Vamos con los resultados de las elecciones, aquí están. El PP ha sacado 22 escaños con un 34% de los votos, sacando un 4% al PSOE, con lo cual es el claro ganador de las elecciones. Y unas elecciones que se han planteado a nivel nacional, ver quién las podía ganar de los dos, y ha salido resultado el PP como ganador. Entrando a analizar un poco más los resultados de cada partido y un poco su campaña, algunas elecciones daban al PP 26 diputados cuando aún no se habían convocado las elecciones, ¿no? Hace 2 meses, 3 meses, ese dato estaba muy inflado, en parte porque no se había convocado elecciones, entonces
pues mucha gente castigaba al PSOE por la corrupción o decía, perdonad, que no iban a votar al PSOE por la corrupción, pero aunque la corrupción ha aumentado, luego es verdad que a la hora de la verdad, cuando ya se acercan las elecciones, pues aumenta mucho el voto al PSOE, que siempre va a tener un voto fijo, y por lo tanto, pues ha ido disminuyendo el voto del PP. Han bajado bastante, hasta los 22 escaños. Yo cuando hacía un análisis previo a estas elecciones decía que el PP estaría en torno a los 23 escaños, o debería estar, que a pesar de que habían hecho una mala campaña, realmente mala campaña, con muchos fallos, es verdad que en la última semana, especialmente los últimos 4 días, remontaron, pasaron de hacer, y yo no lo entendía, actos presenciales donde acudían prácticamente sus militantes, no ganaban ahí ni un voto, con mensajes muy abstractos, muy tibios, muy fuera de lo que es el contexto político actual y de toda la corrupción y de los grandes problemas democráticos incluso que tenía España. Es verdad que en la última semana se pusieron las pilas, hicieron varios mensajes muy buenos, vídeos muy buenos, el propio Almeida hizo una intervención absolutamente brillante y Feijóo sí que elevó el tono de su discurso a lo que había que hacer durante toda la campaña. Y creo que no me equivoco si digo que remontaron, es decir, yo creo que hubo unos días de la campaña donde el PP y el PSOE estuvieron incluso igualados. De hecho, esto sí que es información y me ha llegado por distintos partidos. Había encuestas que decían que, ojo, que peligraba que incluso el PSOE pudiera empatarles o si continuaba la tendencia a superarles. Esto no ha pasado, finalmente el PP ha ganado y no por poco, 4 puntos es una ventaja absoluta, clara. Sin embargo, es verdad que, bueno, hubiera sido un buen resultado sacar 23, 24, 22 era de los buenos resultados el peor, 21 hubiera sido ya un mal resultado, 23 bueno, 24 bueno y 25 que algunos decían hubiera sido dar la campanada por completo. Me hubiera gustado que hubieran sacado 23 diputados, además porque la número 23, Eva Popcheta, perdona si no lo pronuncio bien, era una candidata que venía antes de Ciudadanos, había estado siguiendo, he tenido contacto con ella un poco, no muy cercano, pero he seguido su trabajo profesional y era brillante. El 24, que era más difícil, era el antiguo dirigente del PP en el País Vasco y bueno, pues también hubiera estado bien que lo lograran. No sé, a lo mejor incluso entran en el Parlamento Europeo, pues bueno, si alguien sale por lo que sea, o bien porque tiene otro puesto, o bien por circunstancias personales, en 5 años es fácil que entren, pero bueno, me hubiera gustado que entrasen. Vamos siguiendo con los demás partidos. El Partido Socialista saca 20 escaños, un resultado que para ellos, bueno, es de los malos resultados, es salvar los muebles, también porque no bajan de esa barrera del 30% de los votos, a pesar de toda la corrupción que han tenido, a pesar de que ha salido la imputación de Begoña Gómez y de la mala estrategia, creo, de verdad, de Pedro Sánchez de poner la corrupción de su mujer en el centro. Es algo que también nos debe hacer pensar un poco como país, ¿no? Que un presidente, en vez de esconder o avergonzarse de que imputen a su mujer, saca una carta dirigida a todos los ciudadanos donde dicen que los jueces están haciéndole una persecución política y que la oposición y el periodismo está contra él, y que considere, y en algunos casos incluso de forma acertada, aunque yo digo, creo que en global ha sido un error, más por movilizar a la derecha que por desmovilizar a los suyos, también lo digo, que considere que eso le puede dar una ventaja electoral. No lo entiendo. Como digo, el resultado del PSOE no es bueno, pero 2 meses atrás hubieran firmado este resultado sin duda, y dentro de los resultados creo que no bajar del 30% de los votos y los 20 escaños está bastante bien. Pon aquí que ha perdido un escaño, pon aquí que el PP ha ganado 9, ojo, porque se repartían 6 escaños más de los que se repartían en la anterior legislatura, por lo tanto perder un escaño, probablemente no he hecho las cuentas, pero hubieran perdido 3, creo, si no les hubieran dado 6 a España en su conjunto, y el PP pues a lo mejor hubiera ganado 7 en vez de 9, ¿no? Vamos con Vox, que bueno, el resultado de Vox, y ahora lo analizaremos porque hay que analizarlo con Salf, es necesario hacerlo junto. Vox ha tenido un 9,6% de los votos, 6 escaños,
Era lo esperable, era un poco lo que dije que iba a pasar. De hecho, di a Vox 6 escaños, al PSOE le di 20, al PP le había dado 24, y a SALF, un partido nuevo que ha creado un ex asesor de Ciudadanos, radical, que bueno, ya salió porque pillaron que su discurso pues mentía con los datos. Es un candidato populista con unos vídeos llenos de mentiras, pero bueno, que ha hecho una campaña muy buena, entendiendo las campañas de 2024, ¿no? Basadas en internet, con actos presenciales, porque siguen siendo importantes, pero llamativos. No es dar la sensación de que, bueno, que va el típico diputado a hacerse la foto, sino con actos que viene a ser casi como una fiesta, con música, pero música bien, y que animan a la gente a ir como si fuese un evento. Esos actos luego los han grabado, los han publicitado, han contado con entrevistas en sitios clave. Creo que ha hecho una campaña realmente buena. Es una persona populista, diría extrema derecha, pero tampoco, porque bueno, sí, tiene un discurso que lo hace contra la inmigración, pero es que realmente no creo ni que sea una persona realmente convencida racista. Creo que se suma a lo que le dé votos y pues copia un poco las ideas de Bukele, el presidente de El Salvador, pero las copia mal porque tampoco sabe ni lo que hace él. Copia un poco los tópicos que oye sobre la inmigración y los dice, y sobre otros tópicos en cuestiones de género y demás, pues también lo suelta. Pero es que realmente no puedo decir ni que sea un candidato que verdaderamente esté convencido de un discurso anti-inmigración, más allá de que le da votos y se suma. El caso es que este partido, SALF, ha obtenido un muy buen resultado y gran parte de los votos los ha restado de Vox. Por lo tanto, estas elecciones también vienen condicionadas por ellos. Ahora repúblicas, pues bueno, Bildu, con candidatos, bueno, esta vez creo que no llevaba ninguno, pero en general un partido que lleva terroristas en sus listas, y también iba Esquerra Republicana, han sacado un resultado más o menos bueno para ellos. Han ganado incluso un escaño respecto al anterior, aunque es verdad que se repartían más y era un poco más fácil. Sumar. ¿Qué decir de Sumar? Ya os lo había adelantado. Dije que iba a sacar 3 escaños y ha sacado 3 escaños. Ojo, porque 3 es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuarto era de Izquierda Unida. Izquierda Unida se ha quedado fuera de las elecciones, se ha quedado fuera del Parlamento Europeo, con todo lo que esto significa a nivel nacional. Y bueno, vamos a hacer ya un poco el análisis a nivel nacional, ¿no? Más a fondo. Sumar es un partido que va a desaparecer, ya lo decía. Sumar nunca ha tenido como propósito consolidarse, era una muleta del PSOE para trasladar esos votantes de Podemos de una forma más transicional, con un camino intermedio, que se fuesen a Sumar y luego se fuesen primero que apoyasen al gobierno del PSOE y luego directamente se fuesen al PSOE. Pues bueno, ese camino ya se ha recorrido. Yo no me esperaba que Yolanda Díaz dimitiese, sí que dije que estas elecciones iban a ser el fin de Sumar. ¿Por qué? Porque si estás tú por debajo del 8% de los votos, especialmente si bajas ya a partir del 7, 6, desapareces como partido. Sumar es que no ha llegado ni al 5% de los votos. Esto a nivel nacional serían, pues depende cómo se repartan, 3, 4 escaños, alguno por Madrid, Barcelona, que yo creo que Barcelona tampoco, y alguno a lo mejor en alguna otra provincia como Valencia, ¿no? Pero con estos datos Sumar no tiene ningún futuro político. Dentro de Sumar está Izquierda Unida que siempre se ha presentado y que no creo que se integre nunca en el PSOE, pero vamos a ver qué va a hacer. Y aquí pues tenemos que hablar de otro partido, ¿no? De Podemos, y es que ha sacado un resultado que creo que está bastante bien. Irene Montero se presentaba como la candidata y han conseguido sacar el 3,3% de los votos. No se han quedado muy lejos de Sumar. Sí que es verdad que partían con todo en contra, pero la mayoría hace 2-3 meses no les daba opciones de entrar en el Parlamento Europeo. Yo dije que creía que la tendencia en los próximos meses iba a ser buena para ellos, y la ha sido. Yo creía que iba a entrar Irene Montero seguro, e incluso han sacado más, han sacado el segundo diputado, y esto va a hacer que Podemos sustituya a Sumar. Es decir, no había espacio para 2 partidos, Sumar va a desaparecer. Dudo que se presente a las próximas elecciones, creo que no, especialmente con Yolanda Díaz dimitiendo, y a partir de ahí pues Podemos se recompondrá. Y aquí está la clave, ¿no? Si estáis viendo, pues estamos viendo un Podemos
bastante flojo, a un Sumar en desaparición, a una Izquierda Unida que está perdida, que estaba integrada en Sumar y ahora no sé qué hará. Bueno, una Esquerra Republicana que venía de las elecciones catalanas, de pegarse la absoluta. Las elecciones europeas, es verdad que ha sacado un mejor resultado. Junts, si bajamos, ha sacado un malísimo resultado. Y el PNV, que es lo que aquí pone Zeus porque iba en las mismas listas que Coalición Canaria, y por apenas un 1% de los votos, es decir, si hubiera sacado un 1,5 o 1,4, no hubiera entrado. Eso es paradójico, ¿no? Los canarios han logrado, votando a lo que allí llaman Coalición Canaria, realmente estaban votando al PNV, los canarios han logrado que el PNV tuviera un escaño que sin ellos no hubiera tenido, ¿no? Curioso esto, y luego dicen que bueno, que Coalición Canaria compite con el PP en Canarias, porque es de derechas. No, son nacionalistas y punto. Y han dado un escaño al PNV porque son nacionalistas, un escaño que hubiera ido a otro partido. Como digo, todo lo que es la coalición con la que está el PSOE está muy, muy débil, muy débil. Y el PSOE, más o menos, como decíamos, pues parece que se mantiene, ¿no? Comenté en anteriores vídeos que a lo mejor había sorpresas en estas elecciones, porque no solo importaban las europeas, pero también las europeas. Tenían que darse dos condiciones para que Pedro Sánchez convocase elecciones generales anticipadas. Hay varios escenarios, pero el principal era que se repitieran elecciones en Cataluña, y parece que se van a repetir. Veamos, porque a lo mejor las elecciones europeas y el mal resultado de Junts puede tener impacto, pero hoy mismo se ha visto que han excluido al PSC, parece que no va a haber una alternativa de gobierno independentista, parece, pero ya veremos. Han excluido al PSC, como decía, y las elecciones europeas, pues no sé bien qué deciros. Es verdad que el PSOE no ha tenido los resultados que ellos hubieran querido, que es decir, empatar con escaños con el PP, para entonces decir, nos hemos recuperado y vamos a convocar elecciones generales, y a partir de aquí creemos que tenemos cartas para jugárnosla. No ha sido ese resultado, pero tampoco ha sido uno en el que el PP sacase 24 escaños, le sacase 5 escaños al PSOE, con mucho más porcentaje de los votos, y el PSOE dijera, no nos la jugamos elecciones. Entonces yo creo que sigue siendo muy probable que con estos resultados, con toda la coalición de gobierno del PSOE devastada y con Pedro Sánchez una estrategia muy clara que es absorberlo todo, a Izquierda Unida, a Sumar, a Podemos, pero también a Esquerra, incluso yo diría al PNV por ahí y quién sabe más, se da un escenario para que el PSOE se piense, y esto sí que es información, no digo que las vayan a convocar, sino que están viendo si se puede dar el momento, convocar elecciones generales anticipadas. Uno de los principales escenarios será, si se repetían las elecciones en Cataluña, además convocarlas junto con Cataluña. ¿Por qué? Esto sería en octubre, porque el PSOE cree, y tiene razón, que convocarla con las catalanas les daría un aire catalán, y entonces saldrían ganando, especialmente porque se asegurarían un voto enorme en Cataluña y también en otra parte del electorado, que lograrían aglutinar todo ese electorado de Sumar, parte de Esquerra. Podemos no se llegaría a consolidar, porque si le dejan más en el futuro se consolida. Izquierda Unida estaría súper perdida sin saber si pertenece a Sumar y si no, y ahí podrían obtener un muy buen resultado que en el peor de los casos para ellos les daría, si pierden el gobierno, que no creen, pero les daría aglutinar todo. Y Pedro Sánchez, si bien digo que no deja el poder ni con agua caliente, en el sentido de yo descartaba una dimisión de Pedro Sánchez y que se retirase de la política, creo que si analizamos un poco su comportamiento político, es una persona que siempre ha querido arriesgar, y ha arriesgado y le ha salido muy bien. Entonces, ¿podría arriesgar unas elecciones aún sabiendo que puede perderlas? Yo creo que sí. Yo creo que buscaría el mejor momento, y que si hubiera sacado un poco mejor resultado en estas elecciones europeas, no hubiera habido mejor momento que una repetición de las elecciones catalanas. Ahora, pues no se sabe, porque estos resultados, a la vez, pueden dificultar la legislatura, y yo creo que no va a haber presupuestos. Entonces, a ver si las convoca. Vamos un poco a nivel europeo, que sé que a muchos de vosotros os interesará,
A nivel europeo, el Partido Popular Europeo ha ganado las elecciones en Europa. En Europa también se repartían más escaños, por lo tanto, cuando veáis ha ganado 10 escaños, bueno, es relativo porque se repartían más, ¿vale? El Partido Socialista ha bajado en votos en general, como digo, al repartirse más escaños, ha tenido algunos más. Los que se le han pegado enormemente, empezando por España, Ciudadanos ha desaparecido, es Renew Europe, lo que antes era ALDE, los liberales en Europa. También ahí está el partido de Macron. Macron ha sacado tan mal resultado, ha empatado con los socialistas, siendo la segunda, tercera fuerza, según lo queramos ver, pero sacando la mitad de los votos que el partido de Le Pen, y ha sido tan mal resultado que ha convocado elecciones. Ojo, elecciones legislativas. En Francia, a diferencia de España, se pueden convocar elecciones legislativas sin que el presidente, en este caso presidente de la República, no presidente del gobierno, no es lo mismo que el primer ministro, sin que el presidente deje su cargo. Es decir, se elegirían, por así decirlo, los diputados, se elegiría un primer ministro que tiene bastantes poderes, pero Macron seguiría en su puesto los próximos, creo que le quedan 3 años de legislatura. CDR, por sus siglas en inglés, que estoy un poco más familiarizado, es el partido de Meloni, un partido que, está a la derecha de los populares, no termina de ser extrema derecha, aunque sí que es verdad que hay algunos miembros dentro de este partido, como también los hay en el Partido Socialista, y los había en el Partido Popular. Orbán estaba hasta que le echaron en el Partido Popular, que sí que son extrema derecha, pero en general, pues Meloni es una derecha dura, pero una derecha comprometida con los valores europeos y que ha defendido Europa cuando tocaba. ¿Qué es lo peor de este grupo? Que tienen cierta simpatía con la verdadera extrema derecha, como es Le Pen, y esa simpatía sí que es condenable, pero que ellos defiendan por sus propias ideas de extrema derecha, pues no, defienden una derecha más dura, punto. Más o menos han mantenido, como digo, todos ganan escaños porque se repartían más, salvo los que se han pegado un verdadero batacazo. IDE, que es el partido de extrema derecha, donde está Alternativa por Alemania, ojos, peligrosos, de todos los partidos de extrema derecha, el de Alemania, Alternativa por Alemania, que ha quedado segundo, ha ganado la CDU, el partido, el famoso partido anterior de Merkel, el PP europeo, por llamarlo así, ha ganado las elecciones, y los socialistas, que ahora gobiernan, han quedado terceros. Se escucha que puede dar, a lo mejor no tanto convocar elecciones, pero que puede haber un cambio de gobierno. Actualmente está gobernando, y lo vamos a ver también, el SPD, los socialistas, con los verdes y con los liberales, lo que llaman la coalición semáforo. Han caído enormemente los socialistas hasta la tercera posición. Los verdes, y lo vemos también aquí, a nivel europeo también han perdido 18 escaños, se han descalabrado, pero en Alemania también han perdido mucho, y los liberales también. ¿Qué lleva esto? A que pierda muchísima legitimidad, muchísima, el gobierno de Alemania, el gobierno socialista, hasta tal punto que se escucha de fuentes importantes que me lo han comentado, que se baraja, no es seguro, pero se baraja, que pueda haber cambios en el gobierno. ¿Y cómo va a haber cambios en el gobierno sin convocar elecciones? Pues que se pueda romper esta coalición de gobierno y que puedan ir otra vez, algo que en Alemania es bastante común, que es la gran coalición. Es decir, que los socialistas gobiernen con los conservadores y cada vez haya cambios en el gobierno socialista, quién sabe si incluso en la presidencia del gobierno. Como digo, los verdes se hunden y después, está la extrema izquierda por aquí, que ha perdido algo, están los no inscritos que han perdido algo, etcétera. En general, conclusiones en Europa, también decir que se han convocado elecciones en Bélgica, pero estas coincidían con las elecciones generales, que también han sido muy malas para el partido que gobernaba, con las elecciones regionales, y que no todas han sido por las elecciones europeas, pero también han podido influir. En general, en las elecciones europeas que hemos visto, incontestable el triunfo de la derecha moderada, representada por los conservadores y populares del Partido Popular, que han mantenido y en algunos casos han subido, mientras su adversario político, los socialistas, adversario me refiero un poco más en términos de competencia de votos, han perdido las elecciones, se han distanciado aún más de los populares. Las anteriores ya las habían ganado los populares, pero en general lo que ha habido es
un auge de la derecha, ha subido la derecha dura y ha subido un montón la extrema derecha. Una parte de eso es preocupante, que suba Alternativa por Alemania, por ejemplo, es realmente preocupante, con ideas bastante cercanas, no diría el nazismo como tal, pero con una relación con el nazismo peligrosa, con un discurso anti-inmigración duro e inhumano, porque tú puedes estar en contra de la inmigración ilegal, tú puedes pedir más control, y de hecho, ahora os hablaré, creo que es unas elecciones a nivel europeo. La inmigración, hay un problema enorme con la inmigración ilegal, con la inmigración incluso legal, se está yendo de las manos, hay problemas culturales, hay problemas de adaptación de las personas que vienen de fuera, lo están sufriendo las personas y en base a ello votan. Y es completamente legítimo y si esto de verdad es una democracia, si nos creemos que es una democracia y la gente ha votado en contra de ciertas políticas, pues algo habrá que hacer y algo habrá que escuchar. Quizá no irán las ideas de la extrema derecha y Alternativa por Alemania, que son muy peligrosas, también las de Le Pen, ojo, pero oye, quizá los propios partidos populares y los socialistas, que ojo, ya se están dando cuenta, incluidos los socialistas de izquierda, de que hay un problema con la inmigración, tienen que escucharlo. Y la victoria de la extrema derecha no ha venido de la nada, no ha venido porque la gente de pronto se vuelva loca, ha venido porque hay problemas en Europa que no se están atendiendo y los partidos que lo denuncian, aunque no propongan soluciones correctas, suben, punto. Y la otra gran conclusión, la moraleja que tendríamos que sacar de estas elecciones es que en la legislatura, que ha sido la legislatura pasada, del 2019 al 2024, del Pacto Verde, que ha habido todos los problemas con los agricultores, donde los verdes, pues vuelvo aquí, han perdido 18 escaños y se repartían más, han quedado prácticamente de forma... han sido irrelevantes, le han superado incluso ID, la extrema derecha. En la legislatura del Pacto Verde Europeo, la gente ha rechazado el actual Pacto Verde Europeo. Vale que haya políticas que cuiden, que combatan el cambio climático, que cuiden de la naturaleza, pero lo que está haciendo Europa es pegarse un tiro en el pie en términos de competencia, está haciendo más pobres a sus ciudadanos con ciertas medidas y la gente se ha quejado. Entonces, a partir de esto, pues creo que hay que tomar nota. Acabando ya, creo que se va a volver a repetir la gran coalición. La gran coalición son los populares conservadores, los socialistas y los liberales, tal y como han ido anunciando von der Leyen. Von der Leyen creo que va a repetir, especialmente ¿por qué? Porque Macron ha tenido un malísimo resultado. Macron era una de las personas desde el liberalismo que a lo mejor iba a impulsar otras figuras como la de Draghi. Yo lo decía, ojalá Draghi pudiera presidir la Comisión Europea. Ojalá dentro del Partido Popular Europeo encontrase un candidato mejor que von der Leyen. Empezando por Weber. Weber era el candidato que habían presentado en 2019 como candidato al Partido Popular y luego por la puerta de atrás metieron a von der Leyen. No tiene explicación alguna. Yo creo que no soy tan crítico como otros con su mandato estos 5 años. Creo que no ha sido del todo malo, pero creo que se necesitaba más que nunca alguien verdaderamente que diese la cara y creo que no ha estado a la altura. Creo que hay personas que lo pueden hacer mucho mejor que ella y creo que la Unión Europea se juega tanto que no puede permitirse tener un candidato, permitirme la expresión, mediocre en el sentido de no muy malo, pero tampoco bueno. Y von der Leyen no es la persona que actualmente necesita Europa. Como digo, mi crítica no va a ser tan fuerte como la que hacen otros. El Pacto Verde Europeo ha sido una apuesta suya y evidentemente ha sido un fracaso enorme y creo que no es una persona capaz de ver sus propios errores. Sí que luego ha tenido otras cosas bastante acertadas como el apoyo a Ucrania. Finalizo con esto. Algunos dicen, no, es que el apoyo a Ucrania a lo mejor está entredicho. No, realmente han sido más cuestiones de inmigración, cuestiones del Pacto Verde, porque ha habido muchos partidos que han apoyado a Ucrania abiertamente, empezando por Meloni, y han triunfado, absolutamente. El Partido Popular Europeo también apoya a Ucrania y no ha tenido una penalización en votos, y por lo tanto estas elecciones no se pueden entender que penalicen el apoyo a Ucrania. Sí, como digo, cuestiones de inmigración, cuestiones del Pacto Verde.
Sin más me despido, pero antes me encantaría preguntaros qué pensáis, cómo van a afectar estas elecciones europeas a España. ¿Va a haber o no elecciones generales con las catalanas, o a lo mejor luego cuando no puedan sacarse los presupuestos? Y a nivel europeo, si estáis interesados, pues que me valoréis cómo veis los diferentes partidos, si os esperabais lo de Macron, qué va a pasar en Francia, si va a ganar o no Le Pen las elecciones legislativas que ha convocado Macron. Son a 2 vueltas, eso es verdad que le beneficia a Macron porque en la segunda vuelta se supone, y esto es mucho suponer, que todos los partidos de la oposición se unirán. Y nada, espero vuestros comentarios. Sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.